Bienvenidos a La Guía de Ayuda para Cantantes, el podcast para artistas que buscan crecer en su carrera musical. Si quieres crecer como artista pero no tienes claro cómo, en esta guía te voy a explicar los conceptos, herramientas y pasos necesarios para que transformes y hagas crecer tu música. Te aseguro que cuando llegues al final de este podcast, tu forma de crear, entender y monetizar tu música no va a ser la misma. Y recuerda, si estás escuchando este episodio, haz una foto del entorno mostrando el lugar desde donde nos escuchas y etiquétame en Instagram para así poder compartir este momento con el resto de artistas. Y ahora vamos al episodio. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos en el episodio número 11. Hoy vamos a hablar de qué son los ad-libs y por qué te interesa usarlos. Seguimos dentro del bloque 3 de composición y letra y para mí es un episodio bastante importante porque ya estamos a un tercio de todo este podcast, programa, curso, como queráis llamarlo. Y bueno, si estás llegando hasta aquí me parece pues súper importante y te felicito por ello porque ya estás teniendo bastante información de todo cómo funciona la industria y creo que vas aprendiendo pues cosas que son interesantes y que si estás poniendo en práctica ya notarás que estás mejorando en cierto modo la música que estás haciendo y también tu planificación y tu manera y tu forma de entender la música. En concreto, como os decía, estamos hoy en el episodio número 11, hoy vamos a hablar de qué son los ad-libs y para qué sirven y por qué deberíamos de grabarlos y usarlos en tus grabaciones. Así que entramos de lleno en el episodio y lo primero que voy a hacer es explicarte qué son los ad-libs y para qué sirven. Bien, pues los ad-libs son grabaciones de voces de refuerzo, donde se graban frases, palabras, que acompañan a la letra principal, a la grabación principal y que refuerzan o adornan esta letra y esta grabación principal. Quiero pedirte que tras terminar este episodio cojas las primeras canciones que estás escuchando más recientes y te fijes en las grabaciones de voz, o sea, en la voz que tiene esa canción y te fijes en unas voces de refuerzo que se escuchan de fondo y que te fijes en qué momento aparecen y cómo son esas voces de refuerzo. Por ponerte un ejemplo de ad-libs, en la música urbana se usan muchísimo, tanto en el rap, reggaetón, etc. Y por ponerte ejemplos así muy claros de artistas que lo usan mucho, pues estaría por ejemplo Anuel o Bad Bunny, donde ellos pues graban los brrrr, tal, ¿no? Y hacen esos refuerzos de su voz, de su melodía principal, que al final ayudan a completar un poco esa grabación y te hacen sonar pues más profesional y rellenan esos espacios, esos huecos o potencian determinadas palabras dentro de la letra que son importantes y las remarcan, ¿no? Y grabarte estos ad-libs o no va a diferenciarte entre grabar hacerte un tema con una grabación amateur o principiante y hacer una grabación un poco más profesional y más redonda. Vale, ahora que sabes qué son los ad-libs y para qué sirven estas voces de refuerzo, quiero contarte algunos trucos a la hora de grabarte y sobre todo a la hora de procesarlas. Y es que estas voces de refuerzo normalmente suelen ir acompañados de unos efectos muy notorios de reverberación, de delay, de efecto teléfono o de algunos efectos así muy llamativos, robóticos, etcétera, para intentar marcar y acentuar mucho y generar como una atmósfera de fondo que ayuda a esto, a reforzar, a adornar un poco esa grabación. Y otro truco que quiero contarte de estos ad-libs es una técnica que se usa, que usamos los productores y se usa mucho también en las sesiones de grabación, es el vocal comp, que básicamente es grabar varias veces lo mismo y creas como una serie de coros, por así decirlo, donde esos ad-libs o incluso la voz principal muchas veces se graba en diferentes tomas y las nivelas de volumen correctamente para que no manchen la una a la otra y no se entorpezcan. Pones quizás la que mejor te haya quedado, la pones de voz principal y luego pones las otras dos de refuerzo. Al final generas una serie de capas, o sea, una grabación por capas, donde se genera un efecto bastante chulo, que es como un efecto pues de completo, ¿no? De una voz quizás que no es ni casi ni humana, es como una voz que por eso se escucha
las voces de nuestros artistas preferidos se escucha como en la frente, ¿no? Se escucha súper claro, súper nítido, arriba, y como que es una voz que no es como natural, por así decirlo, pero que estamos acostumbrados a ese sonido, y ese sonido se consigue de esta manera, grabando diferentes tomas, y tanto para los ad-libs como para la voz principal se usa esta técnica. Vale, llegados a este punto te he contado qué son los ad-libs, por qué deberías de usarlo y algunos trucos a la hora de grabarte. Y ahora quiero contarte sobre esta técnica, que sé que habrá algunos artistas, cantantes que estén escuchando este episodio que ya pongan en práctica esto, pero mi experiencia me dice que hay muchos artistas que, a pesar de que lo conocen, tampoco lo ponen mucho en práctica. Y creo que es una técnica bastante importante que va a diferenciarte entre una grabación, como decía, amateur y una grabación profesional. Así que si tú mismo te grabas en tu home studio, pon en práctica esta técnica y te va a ayudar a sonar mucho mejor. Así que hasta aquí llega este episodio donde hemos estado hablando de estas técnicas de grabación vocal. Espero que la pongas en práctica, que mejores tu sonido y tu grabación. Como siempre, recordarte que tengo la oferta de 10 instrumentales para que durante el próximo año lances 10 canciones a mitad de precio, y que para obtener ese descuento simplemente lo que tienes que hacer es añadir 10 instrumentales en la licencia que quieras al carrito, y a la hora de pagar automáticamente, al ser 10 instrumentales, se te quedará a mitad de precio. Y también recordarte que esta oferta no va a estar siempre, espero mantenerla en el tiempo lo máximo posible, pero no te puedo asegurar que cuando estés escuchando este episodio siga activa. Si sigue activa, te recomiendo que, si te interesa, tomes acción y la pilles cuanto antes, porque creo que es una súper buena oferta que te va a ayudar a poner en práctica todo esto que vamos hablando en el podcast, y sobre todo a lo más importante, y es que hagas mucha música y hagas crecer tu carrera musical. Sin más, hasta aquí llega este episodio. Espero que te haya servido de ayuda todo lo que te comento. Como siempre te digo, si te parece interesante lo que cuento en este podcast y en estos episodios, te pido que lo compartas con otros artistas que le puede interesar toda esta información. Y sin más, nos vemos en el próximo capítulo, donde os voy a contar algunas rutinas y tips para componer. Y en ese próximo episodio terminaríamos el bloque de composición y letra y pasaríamos al bloque siguiente de grabación. Como puedes ir viendo, todo está estructurado por bloques temáticos, e iremos tratando todos los bloques para que al final de este podcast tengas toda la información, hayamos tratado todos los temas y básicamente tu manera de hacer música haya cambiado por completo, que es lo que te prometí en el capítulo introductorio, y espero estar cumpliendo hasta la fecha. Sin más, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Una última cosa antes de dejarte ir, y es que si te gusta este contenido y este podcast, te pido que lo compartas con otras personas que les pueda interesar esta temática y que les pueda ayudar este contenido. Y recordate que me sigas en Instagram en @orionproducer y te suscribas a recibir esta guía por correo, para que así no te pierdas ninguno de los episodios y recibas las ofertas exclusivas que tengo preparado para ti.